que justamente, antes de pasar acá, justamente diferentes cálculos indican que el Sol se encuentra ahora en su término de la mitad de la vida, es decir, la edad del Sol ronda los 4.500, 5.000 millones de años. Así que durante un tiempo igual, durante 5.000 millones de años más, el Sol se va a comportar de la misma manera. Ahora bien, hay estrellas que tienen mucha más masa que el Sol, entonces la temperatura que logran tener en su centro es mucho mayor de los 15 millones de Kelvin que habíamos visto recién. En este caso ya no va a ser el ciclo protón-protón el que haga que se produzcan las reacciones termonucleares en su centro, sino que va a ser el ciclo CNO o ciclo del carbono, porque justamente en este ciclo son los átomos de carbono, de nitrógeno y de oxígeno los que actúan como catalizadores para que los protones, es decir, los núcleos de hidrógeno, se transformen en núcleos de helio. Acá nuevamente, este es un párrafo que he extraído, donde dice, o sea, llama la atención algunos números. Hans Bethe propuso el ciclo carbono, nitrógeno, oxígeno como mecanismo de producción de energía en estrellas de mayor temperatura, y hacía nada más que 6 años atrás, recién se había descubierto el neutrón, y él ya estaba proponiendo cómo era el ciclo carbono, nitrógeno, oxígeno. En este caso, como mencioné, actúan solamente como catalizadores, porque no es que en el ciclo CNO se cree el oxígeno, el nitrógeno, el carbono. Lo que sucede es lo que está en esta gráfica, en donde tenemos un núcleo de carbono. El núcleo de carbono se fusiona con un núcleo de hidrógeno, creando así un isótopo del nitrógeno. Este isótopo del nitrógeno es inestable y decae, generando así un isótopo del carbono. Este isótopo del carbono se fusiona con un núcleo del hidrógeno, creando así un núcleo de nitrógeno, que a su vez se fusiona con un núcleo del hidrógeno, el cual genera un isótopo del oxígeno, que al ser inestable nuevamente decae, dando lugar, mejor dicho, al isótopo del nitrógeno, y que al fusionarse con un protón o un núcleo de hidrógeno, dan lugar justamente a un núcleo de helio. Es decir, si nosotros contamos acá, tenemos un helio, tenemos 1, 2, 3, 4 protones y hemos vuelto a obtener el carbono original. Este gráfico que parece poco amigable, en realidad nos está mostrando lo siguiente. Acá vemos la temperatura en el núcleo de las estrellas en millones de Kelvin, en el eje de las abscisas. Y en el eje de las ordenadas, lo que vemos es la tasa de generación de energía relativa. Acá podemos ver cómo es esa tasa de generación de energía en el caso de el ciclo protón-protón. Acá lo vemos en turquesa. En tanto que en color fucsia vemos el ciclo del carbono, nitrógeno, oxígeno. Y acá vemos que justamente para temperaturas menores a 18 millones de Kelvin en el centro, es la cadena, es el ciclo protón-protón el más eficiente. En tanto que para aquellas temperaturas mayores a los 18 millones de Kelvin, es el ciclo CNO el más eficiente. Y como la naturaleza es sabia, es obvio que en estrellas de menor temperatura, en este caso estrellas como el Sol, va a ser la cadena protón-protón la que se va a poner en marcha
para hacer en definitiva que el Sol brille. Y en aquellas estrellas más masivas, más calientes en su centro, va a ser el otro ciclo presentado. Ahora bien, este hidrógeno que se encuentra en el centro del Sol en particular, con el paso del tiempo, el hidrógeno se va a ir convirtiendo justamente en helio. Acá tenemos la situación actual del Sol, en los 5.000 millones de años aproximadamente, en donde podemos ver la distancia desde el centro hacia la superficie del Sol, y acá podemos ver el porcentaje de helio, cómo ha ido avanzando a medida que ha ido pasando el tiempo. Y dentro de 5.000 millones de años más, ese hidrógeno se va a ir volviendo cada vez más escaso y el helio en el centro va a ir ganando cada vez más lugar. Es decir, acá hay una representación del Sol. En un principio era prácticamente todo hidrógeno con algo de helio, y sin embargo después de los años esta composición ha ido cambiando. Ahora bien, ¿qué pasa cuando las estrellas todavía son más masivas y sus temperaturas centrales pueden llegar a los 100 millones de Kelvin? En ese caso, se ponen en marcha la fusión de elementos todavía más pesados, como vamos a ver en este gráfico, en donde ahora dos núcleos de helio se fusionan para dar origen a un berilio. Este núcleo de berilio se fusiona con un núcleo del helio y finalmente dan origen a un núcleo de carbono. Volviendo al mismo gráfico que habíamos visto recién, en donde acá tenemos el ciclo protón-protón, la tasa de generación de energía, o la eficiencia, perdón, de generación de energía en el ciclo CNO, en el ciclo del carbono, y acá vemos justamente que para el ciclo triple alfa, acá en los 100 millones de Kelvin, cómo es el ciclo que va a predominar en la generación de las reacciones termonucleares. Y por supuesto que hay ciclos todavía más complejos en donde el carbono se fusiona con el helio y da origen al oxígeno. El oxígeno se fusiona con el helio y da origen al neón. Es decir, cada vez estamos obteniendo en el centro de las estrellas elementos atómicos más pesados. Entonces, para temperaturas centrales, como es el caso del Sol, el ciclo que domina es el protón-protón, con una temperatura de alrededor de 15 millones de Kelvin. Temperaturas superiores permiten que se ponga en marcha el ciclo CNO, carbono, nitrógeno, oxígeno. Para temperaturas ya del orden de los 100 millones de Kelvin es el triple alfa, en donde intervienen 3 núcleos de helio para dar origen a elementos cada vez más complejos. Y a medida que aumenta la temperatura, acá podemos ver incluso que con temperaturas del orden de los 1.500 millones de Kelvin se pueden poner en marcha aquellos procesos termonucleares que involucran el oxígeno. Es decir, que de una estrella que originalmente, mayoritariamente, era hidrógeno con algunas pocas trazas de helio, se han ido obteniendo otros elementos químicos que podemos ver acá en esta tabla periódica. Y para justamente ver cómo estos elementos que se van generando adentro de las estrellas nos permiten que hoy estemos hablando, vamos a rápidamente hablar sobre lo que es la evolución estelar. Antes que nada,
cuando yo he ido presentando sobre la generación de energía en el centro de las estrellas, hemos dicho que mientras mayor es la masa que tiene la estrella, mayores son las temperaturas que va a haber en el núcleo de las estrellas. Por lo que la vida de las estrellas, como he marcado acá, depende fundamentalmente de su masa. Entonces, en el universo podemos dividir entre estrellas de mediana masa, como es el caso del Sol, o estrellas muy masivas. La mayor parte de la vida de la estrella, sea esta larga o corta, la estrella va a presentar un balance entre lo que es la presión de radiación que empuja hacia afuera y la presión de gravedad o la fuerza de gravedad que empuja hacia adentro. Mientras este balance se mantenga, la estrella va a estar combustionando hidrógeno en helio. Ahora, vamos a ver en el caso de las estrellas más pequeñas como el Sol, qué es lo que sucede después. En aquellas estrellas con masas inferiores a las 8 masas solares, lo que vamos a tener es que ese núcleo que nosotros teníamos de hidrógeno, que ahora ese núcleo de hidrógeno ya se ha convertido en helio y con la temperatura suficiente ese helio, esos átomos de helio se han convertido en carbono. Entonces, lo que se va a producir es justamente el núcleo, como ahora es de carbono, va a estar más pesado, entonces va a tender a contraerse. En tanto que las capas más externas no pueden ya sentir la fuerza de la gravedad del centro y se comienzan a expandir. Y nos vamos a encontrar frente a una clasificación estelar que se llama las gigantes rojas. Es justamente hacia donde va a evolucionar nuestro Sol dentro de 5.000 millones de años. Para que tengamos una idea del tamaño que tiene una gigante roja, acá tenemos el Sol, este punto amarillo representa al tamaño del Sol, y acá tenemos a una gigante roja, que es Aldebarán, para que ustedes vean, justamente comparen el tamaño entre el Sol y la gigante roja. Por supuesto, cuando el Sol, dentro de los 5.000 millones de años que mencioné, se convierta en gigante roja, va a ser su tamaño tan grande que va a llegar incluso va a pasar incluso la órbita del planeta Venus. Y lo que va a pasar después con estas capas exteriores, que como yo les decía, no hay nada que las pueda sujetar, entonces se van a soltar de la estrella y se van a convertir en lo que se llama una nebulosa planetaria. Esta imagen que vemos acá, sacada con el telescopio espacial Hubble, podemos ver justamente una nebulosa planetaria en donde acá vemos otras imágenes de nebulosas planetarias, en donde todas estas hermosas formas que vemos acá, estas nebulosidades, justamente son las mortajas, digamos, de lo que alguna vez fue una estrella, alguna vez fue una gigante roja. Y todas estas nebulosidades, estas nebulosas planetarias, van hacia el medio interestelar, enriqueciéndolo químicamente. Porque recordemos que esto era primero hidrógeno-helio, y ahora cuando se produce la nebulosa planetaria, ya todas estas capas tienen carbono, tienen oxígeno y otros elementos más. Ahora, ¿qué pasa con las estrellas que tienen más masa que el Sol? Lo que ocurre va a ser algo similar, nada más que mucho más rápido. En este caso, en vez de convertirse en una gigante roja, la estrella se va a convertir, luego de haber agotado el hidrógeno en el centro, se va a convertir en una supergigante roja. Supergigante justamente por el tamaño que va a tener.
Esta es una imagen real también obtenida con el telescopio espacial, en donde podemos ver el tamaño que tiene Betelgeuse, que es una estrella. Acá están las Tres Marías. Si ustedes ven la estrella más azul, que se encuentra perpendicular a las Tres Marías, esa es Betelgeuse. Y como para que tengan una idea del tamaño, porque es súper gigante, este es el tamaño de la estrella. Este es el tamaño de la órbita de la Tierra. Y este es el tamaño de la órbita de Júpiter. Es decir, el tamaño de esta estrella es mucho mayor que el de la órbita de Júpiter. Y lo que va a pasar ahora es que el núcleo, como vimos recién, que se va a convertir en hidrógeno, se va a convertir en helio, se va a convertir en carbono, se van a expandir las capas externas, pero la temperatura del núcleo va a seguir subiendo, permitiendo así, acá está, permitiendo así crear elementos cada vez más pesados. Tan pesados como incluso el hierro. Entonces, con un núcleo tan pesado, con elementos tan pesados, lo que va a suceder es que las capas externas colapsen hacia adentro y se eyecte hacia afuera la mayor parte del material de esta estrella, convirtiéndose así en las denominadas supernovas. Acá vemos lo que puede ser una supernova. Una supernova puede ser incluso tan brillante como la galaxia en la cual se encuentra. Esta es una imagen de una parte de una galaxia cercana a la nuestra, la Nube Mayor de Magallanes, en donde vemos cómo era antes de que se produjera la explosión de esta supernova que vemos acá a la izquierda. Se estima, acá de fondo vemos justamente la galaxia vecina, la Nube Mayor de Magallanes. Se estima que esta supernova arrojó en su explosión al medio interestelar una cantidad semejante a 20.000 masas solares, 20.000 masas terrestres de hierro. Es decir, cuando se puedan dar las condiciones para que acá se formen nuevas estrellas, esas estrellas van a ser abundantes en hierro. Y uno se pregunta si vamos a tener la posibilidad de ver una supernova. Y acá en nuestra galaxia, hablando de nuestra galaxia, esta estrella que se llama Eta Carina, con una masa de cerca de 100 masas solares, es una de las candidatas firmes, junto con Betelgeuse, la que vimos recién, a convertirse en supernova pronto en un tiempo astronómico, ¿no? Puede ser en los próximos 100 o 200 años. Y acá justamente señalo esta parte central de Eta Carina, porque fue Enrique Gaviola, que está acá, que fue por ahí como se van entrelazando los personajes de la historia, porque Gaviola junto con otros fue el que fundó el Instituto Balseiro, fundó el Instituto, el IMAF, que hoy es la Facultad de Matemáticas, Astronomía y Física, y fue Gaviola el primero que, justamente observando con el telescopio de 1,54 m de la Estación Astrofísica de Bosque Alegre, acá en Córdoba, el primero que vio que tenía una nebulosidad y a esta parte él la llamó el homúnculo, porque cuando vio por el telescopio tenía la forma de un pequeño hombre. Y hasta el día de hoy todavía se sigue llamando el homúnculo de Eta Carina. Es una nota de color nomás, nada más y nada menos. Y entonces estos remanentes de supernova, lo que queda después de la explosión de supernova, vuelve al medio y justamente lo enriquece, porque en esas estrellas, como vimos recién, son elementos químicos más pesados los que se están produciendo. Acá vemos una hermosa imagen de la denominada nebulosa del Cangrejo,
que justamente a comienzos del año 1000, en 1054, los chinos habían anotado que habían visto una estrella invitada, es decir, una estrella que antes no estaba, justamente, estaban en presencia de una supernova. Acá vemos el remanente supernova denominado la nebulosa de Tycho, que justamente lleva ese nombre porque fue Tycho Brahe el que en 1572 entre sus notas indicó estrella nova. Es decir, tanto los remanentes de supernova como las nebulosas planetarias pasan a enriquecer el medio interestelar, enriquecerlo en elementos químicos que antes allí no existían. De esta manera, ¿no? Iniciando con el elemento más simple, el hidrógeno y el helio, podemos poblar todo lo que es la tabla periódica de elementos. Y justamente yo no habría estudiado astronomía si no hubiera sido por Carl Sagan o Carl Sagan, de acuerdo a quien lo pronuncie, que él con su libro Cosmos, que justamente puso la astronomía al alcance de todos, indica en su libro que somos polvo de estrellas. Y acá, y ya para terminar, quería justamente compartir este párrafo de este libro que en noviembre del año pasado me lo regaló mi ahijada más chica, que es de Cristóbal Galfar y que es El universo en tu mano. Y dice así: todos los átomos pesados que componen la Tierra, todos los átomos necesarios para la vida, los átomos mismos que componen tu cuerpo, fueron forjados en lo más profundo de una estrella. Cuando respiras, es lo que inhalas. Cuando tocas tu piel o la de otra persona, estás tocando polvo de estrellas. Te preguntabas antes por qué las estrellas como el Sol tienen que morir y explotar al final de su existencia. Y aquí tienes la respuesta. Sin esos finales solo existiría el hidrógeno y el helio. La materia de la que estamos hechos se encontraría prisionera para siempre en el interior de estrellas eternas. La Tierra no habría existido. La vida, tal y como la conocemos, nunca se habría producido. Después, y eso va a dar para otra charla, uno se puede preguntar qué pasa con lo que queda ahí en el centro de cada una de estas estrellas moribundas. Pero bueno, dejamos acá y acá les dejo justamente mi dirección de email para que si quieren contactarme, si tienen alguna duda después de las que surjan ahora, puedan hacerlo. Este es el observatorio astronómico acá de la Universidad Nacional de Córdoba, que es, bueno, donde yo estudié, donde yo trabajo.